debemos tener en cuenta la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Cuando vemos bíblicamente los días en que sucedieron los hechos, notamos con claridad que la última cena de Yeshua no pudo ser un Pesaj, ya que fue la noche anterior a la cena de Pesaj. Esto lo vemos con mucha más profundidad en el video de la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Esta es la portada para que sepa cuál es. Sin embargo, obviamente aquí vamos a estudiar sobre esto, entonces vamos a ver la gráfica, no la vamos a ver completa, pero el panorama general. Aquí tenemos la gráfica, puede ver que ya está llena por la parte de abajo. ¿Quiere saber cómo fue que la llenamos? Mire el video de la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua, por favor. Ahí va a ver paso por paso, detalle tras detalle. Sin embargo, para efectos de este video y poder entenderlo, la parte de abajo habla acerca de lo que dice la Torah, de las fechas y de qué son los eventos que sucedían. Entonces la parte de arriba es cómo Yeshua cumplió los Moadim de primavera. El día sábado 10 de Aviv, Yeshua entró a Jerusalén para la presentación de los corderos. Yeshua era el cordero de Elohim. Luego, el arresto de Yeshua sucedió un 14 de Aviv, en lo cual sería un miércoles en la madrugada. La muerte de Yeshua sucedió un 14 de Aviv a las 3 de la tarde, justo cuando se estaba realizando el sacrificio de Pesaj. Yeshua es nuestro Pesaj. La sepultura de Yeshua sucedió unas horas después, antes de que cayera el sol, justamente en el momento que iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, con el evento de la cena de Pesaj. En ese momento Yeshua es sepultado entre el 14 y el 15 de Aviv. Es un miércoles al caer el sol. Luego, el día 16 de Aviv, que sería un viernes, más o menos en el día, María Magdalena y las mujeres compraron las especias para poder ungir el cuerpo de Yeshua. En este momento, Yeshua cumple entonces la señal de Jonás, que es la única señal que él había dicho que sucedería de su muerte y resurrección, 3 días y 3 noches. Ahí están cumplidos desde el 15 de Aviv, desde su sepultura hasta su resurrección. Las mujeres fueron al sepulcro 12 horas después de que Yeshua ya había resucitado, más o menos. Dice la escritura que fueron en lo que sería un domingo, cuando apenas estaba amaneciendo, pero Yeshua ya tenía varias horas resucitado. Entonces no podemos decir que Yeshua resucitó el domingo en la mañana, porque él resucitó desde que empezó el primer día de la semana, y eso es el sábado al caer el sol. Ahora, como usted ya se ha dado cuenta, este video está diciendo que la última cena de Yeshua no fue un Pesaj, entonces el propósito es comprobarlo. Aquí está la gráfica, no la he modificado, solamente le cambié el título, pero aquí fue donde nos quedamos en el video de la cronología. Si usted vio aquel video, yo le dije que la gráfica estaba incompleta. Hoy nos corresponde completarla. Simplemente es agregarle una sola cosa, pero le voy a decir dónde va. Vamos a poner dónde fue la última cena de Yeshua. Justo aquí. La última cena de Yeshua tuvo que ser el inicio del día 14 de Aviv. Entonces, si fue al inicio del 14 de Aviv y la cena de Pesaj es hasta el inicio del 15, obviamente la última cena de Yeshua no era un Pesaj, ¿ok? Cronológicamente es imposible decir que la última cena de Yeshua fue un Pesaj porque ya vemos que no puede cuadrar las fechas. ¿Está bien? Fue un martes al caer el sol. Después de eso fue su arresto, luego su muerte, luego su sepultura, y justo cuando lo sepultaban estaba iniciando la fiesta de los panes sin levadura, y es cuando se hacía la cena de Pesaj. No puedes hacer una cena de Pesaj si no has sacrificado el Pesaj. Quien dice que la última cena de Yeshua era un Seder de Pesaj sugiere una de dos cosas, hermano. Número 1, o Yeshua murió en el día equivocado, o número 2, o Yeshua guardaba Pesaj en el día equivocado. Ninguna de estas dos aseveraciones son correctas. Lo que podemos concluir entonces es que la última cena fue la noche anterior a que Yeshua fuera arrestado, es decir, al inicio del día 14 de Aviv. No es posible que Yeshua fuera nuestro Pesaj y al mismo tiempo comiera el Pesaj. Ahora, hay personas que van a decir que los judíos celebraban el Pesaj en el día equivocado, que lo cambiaron al 15, pero que Yeshua lo celebró correctamente en el día 14. Sin embargo, si eso es verdad, puesto que el cordero debe ser sacrificado el 14 y cenado al caer el sol e iniciar el 15, entonces significaría que Yeshua murió en el día equivocado y por lo tanto pues no sería el Pesaj verdadero. Entonces dígame usted cómo está la situación.
Lo que vamos a hacer ahora será probar bíblicamente nuestra afirmación de que la última cena no es un Pesaj, ¿ok? Yo no nada más puedo estar diciéndole la última cena no es Pesaj y echarme a todos en contra y no decirle por qué. Daremos motivos fundamentados y luego, para ser justos, hermano, vamos a explicar también los puntos que la gente que piensa que si era un Pesaj usa para justificarlo. Entonces no le vamos a sacar la vuelta a sus versículos, los vamos a ver también. Le voy a comprobar con la Biblia que la última cena de Yeshua no fue Pesaj. Vamos a ver entonces los motivos por los cuales podemos decir que la última cena de Yeshua no fue un Pesaj. El motivo número 1 es que el Evangelio de Juan dice 6 cosas específicas que pasaron antes de Pesaj. Número 1, la última cena. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que le había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ver que al principio dice antes de la fiesta de Pesaj y luego en el verso 2 dice durante la cena, lo que te muestra que estaban cenando antes de Pesaj. Número 2, la salida al Getsemaní. Juan 18:1. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahora, hermano, esto es bien importante, porque si esto hubiera sido una cena de Pesaj, Yeshua no hubiera podido salir de donde estaba, ya que hubiera roto un estatuto perpetuo. Mire lo que dice la palabra, Éxodo 12:22. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahvé aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto perpetuo para ustedes, para sus hijos, para siempre. Ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces no podemos decir que era un Pesaj, porque si Yeshua se sale después de la cena de Pesaj, estaría rompiendo el mandamiento. ¿Ok? No era un Pesaj. Número 3. Los judíos que lo acusaban no quisieron profanarse por temor a no poder celebrar Pesaj. Juan 18:28. Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al puesto de mando del gobernador. Ya en este momento era temprano en la mañana. Ellos, los sacerdotes, no entraron en este edificio porque no querían profanarse ritualmente y que les fuera impedido comer el ceder de Pesaj. Ahora, yo sé que en este momento muchos me van a decir, sí, pero es que ellos celebraban Pesaj en el 15 y por eso es que era el día equivocado, pero el día verdadero es el 14. Y bueno, ¿sabe qué? Eso es incorrecto. Pero, ok, aun si sí fuera una afirmación correcta, no resuelve la situación de por qué Yeshua estaría comiendo el Pesaj antes de que se sacrificara el cordero. Piense bien en eso, hermano, porque si decimos que Yeshua sí estaba celebrando Pesaj al inicio del 14, pero el sacrificio de Pesaj, que se supone Yeshua vino a cumplir, fue hasta el 14 a las 3 de la tarde, o sea, horas después, ¿cómo Yeshua puede comer el Pesaj antes si no hay cordero que comer? Piense eso. Punto número 4. Otra cosa que pasó antes de Pesaj, la sentencia de muerte de Yeshua. Juan 19:14 dice, era el día de la preparación del Pesaj. Y esto es el 14 de Aviv. Y como la hora sexta, y entonces le dijo a los judíos, ahí tienen a su rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, al madero con él. Y Pilato les dijo, voy a enviar al madero a su rey. Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Otra cosa que pasó, Yeshua fue bajado del madero. Y si dice que fue bajado del madero, quiere decir que ya estaba muerto. Juan 19:31. Era el día de la preparación, y los judíos no querían que los cuerpos se quedaran en la estaca en Shabbat, puesto que era un Shabbat especialmente importante. Era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Era el inicio del día 15 de Aviv. Entonces apenas iba a empezar la fiesta. No fueron los judíos que cambiaron la fecha. ¿Ok? Ellos estaban haciéndolo correctamente. Y Yeshua también lo hubiera celebrado bien si no hubiera muerto. Y número 6, cosa que pasó antes de Pesaj. Yeshua fue sepultado. Juan 19:42. Y porque para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, allí fue donde sepultaron a Yeshua. Me ha escuchado decir el día de la preparación. El día de la preparación era el nombre que se le daba al 14 de Aviv, que era cuando se preparaba el Pesaj. Se hacía el sacrificio y luego al anochecer, cuando terminaba el 14 e iniciaba el 15, se celebraba la cena de Pesaj al inicio de la fiesta de los panes sin levadura.
Como un agregado, cabe resaltar que Mateo concuerda con Juan y también reconoce que Yeshua murió en el día de la preparación, porque dice que los sacerdotes pidieron guardias el día después de la preparación, o sea, al inicio del 15, justo cuando estaban sepultando a Yeshua. Mateo 27:62. Al día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le pidieron la guardia. Recuerde, los días inician al caer el sol. Y si para este punto usted sigue negando esto, entonces necesita entender que toda la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach se basa justamente en un calendario que inicia los días al caer el sol. Si usted inicia los días de cualquier otra forma, no le van a cuadrar las fechas. Le invito a que vea nuestro video de la cronología. Motivo número 2 por el cual la última cena de Yeshua no puede ser un Pesaj. Nadie se extrañó de que Judas saliera de la cena. Juan 13:27. Y después del bocado Satanás entró en él, y entonces Yeshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahora, sabemos que Judas salió de la cena para ir a atraer la gente que iba a venir a arrestar a Yeshua, no, pero eso no es lo importante en este momento. Lo que nos concierne es la reacción de los demás discípulos cuando lo vieron salirse. Nadie se extrañó de que se hubiera salido. Más bien les extrañó el motivo de su salida. Concluyeron que había salido a comprar cosas para la fiesta o para darle a los pobres. Ahora, entonces esta es la parte importante, porque si ya estaban en la cena de Pesaj, entonces ya estaban en la fiesta, porque la cena de Pesaj sucede al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, y es un Shabbat alto, lo que significaría que todo hubiera estado cerrado. Y mucho más aún, Yeshua no hubiera enviado a Judas a comprar nada en un Shabbat, ya que no se compra nada en un Shabbat, y sobre todo porque, como ya lo vimos, el mandamiento dice que durante la cena de Pesaj nadie puede salir de su casa. Tenga en cuenta todas esas implicaciones. Además, si realmente esta es la cena de Pesaj que sucede al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, entonces, ¿por qué saldría Judas a comprar cosas para la fiesta si ya estaban en la fiesta? Entonces, si la última cena sí hubiera sido un Pesaj y Judas se sale, considerando todas las implicaciones que le acabo de decir, la reacción de los discípulos no hubiera sido de preguntarse a qué cosa salió Judas, sino por qué se salió y por qué Yeshua le permitió irse. La respuesta otra vez es que obviamente no estaban cenando un Pesaj y la fiesta iniciaría hasta la noche siguiente, por lo cual les parecía muy normal que pudiera salir él a comprar algo, aunque nosotros obviamente sabemos a qué se salió. Ahora, yo sé que también esto lo pueden justificar las personas que dicen que Pesaj se cena el 14 y la fiesta inicia el 15, pero le vuelvo a preguntar, ¿por qué motivo harían la cena de Pesaj antes de sacrificar el cordero de Pesaj? Motivo número 3 por lo cual la última cena de Yeshua no puede ser un Pesaj, porque no estaban comiendo cordero. Y ¿sabe qué? Estaban comiendo pan con levadura. En ninguno de los recuentos de la última cena de Yeshua vemos el cordero de Pesaj ni las hierbas amargas, dos de los 3 elementos que menciona en la Torá respecto de qué debe haber en esa cena. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ahora, curiosamente sí vemos pan, pero son panes con levadura, como le digo. Para entenderlo mejor, sepamos que en griego la palabra panes sin levadura se dice asumos. Aquí está, es el Strong G106, asumos. Significa sin levadura, figurativamente no corrompido, en el plural neutro, específicamente por implicación la semana de la Pascua, o sea, la semana de panes sin levadura. Asumos, ponga mucha atención a esto. Le voy a dar referencias bíblicas de la palabra asumos en los evangelios. Mateo 26:17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ahí dice asumos, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos que comas el Pesaj? Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, asumos, y buscaban los principales sacerdotes y escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y Lucas 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, asumos, que se llama la Pascua. Ahí los 3 evangelios dicen asumos cuando están refiriéndose a la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, hermano, en todos los recuentos de los evangelios, cuando se habla acerca de la última cena,
nunca dice ásomos, dice hartos. La palabra hartos es el Strong 740, significa pan leudado, o gasa, que significa otro tipo de pan, pan. No dice ásomos, panes sin levadura, dice hartos, panes con levadura, y mírelo. Mateo 26:26. Mientras comían, tomó Yeshua el pan Strong G740, hartos, pan con levadura, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y esta es la última cena de Yeshua. ¿Por qué Yeshua estaría comiendo Pesaj con panes con levadura? Marcos 14:22. Y mientras comían, Yeshua tomó pan, hartos, G740, y lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. La última cena de Yeshua. Lucas 22:19. Y tomó el pan, hartos, y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Son los tres recuentos de la última cena de Yeshua, donde se habla del pan, y los tres dicen que eran pan con levadura. Si Yeshua estaba cenando un Pesaj, y Yeshua claramente sabe que Pesaj se come con panes sin levadura, pero los tres evangelios dicen que comió panes con levadura, entonces Yeshua estaba rompiendo el Moadim. O tal vez no estaba cenando Pesaj. Bueno, ahí tenía tres motivos por los cuales su servidor le dice que esta última cena no es un Pesaj. Sin embargo, si no era un Pesaj, ¿por qué mucha gente dice que sí era? Existen varios motivos bíblicos por los cuales muchos creen que la última cena de Yeshua sí fue Pesaj. Así que para mostrar que la Biblia no se contradice, los veremos a profundidad y nos mostrarán por el contrario una idea mucho más completa de la afirmación del título de nuestra enseñanza. Es decir, estos versículos van a confirmar que Yeshua no estaba celebrando Pesaj. Motivo número 1 por el cual la gente piensa que la última cena de Yeshua sí era Pesaj, porque Marcos dice que sí era Pesaj. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas el Pesaj? Entonces vamos a verlo en la gráfica, porque esta frase está medio rara, por causa de que está diciendo dos cosas contradictorias. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj. Eso no tiene sentido, porque sabe que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el día 15, pero el Pesaj se sacrificaba en el 14. Entonces Marcos se está contradiciendo, ¿ok? Y más aún, si el día 15 es cuando hablaron con Yeshua diciéndole: ¿dónde quieres que celebremos el Pesaj? ¿Por cómo hablaban con él si Yeshua ya estaba muerto? Porque Yeshua fue sepultado antes de que el 15 empezara. Entonces esto es un problema para ese versículo. Pero ese dilema se puede resolver, porque mire, vamos a regresarnos al versículo. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La palabra primer allí, esa es la que tenemos que nosotros analizar para poder entender. Porque la palabra primer dice en griego protos. Protos, que es el Strong G4413, significa el primero en tiempo, lugar, orden o importancia, pero también significa anterior, noble, primero, primeramente, principal, influyente y mejor. Si dice que es el primer día de la fiesta de los panes, el día donde se sacrifica el Pesaj, ahí ya hay una contradicción. Pero si nosotros cambiáramos esa frase y en lugar de decir el primer día de la fiesta de los panes, dijéramos antes de la fiesta de los panes, cuando se celebraba el sacrificio de Pesaj, todo tendría sentido. Quiere decir que ahí hay un error de traducción. Entonces, si cambiamos la palabra primer por antes de, la cita no solo tiene más sentido, sino que se coordina con Juan y con la Torá. Marcos 14:12 dice: antes de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Eso es correcto, porque antes de la fiesta de los panes es el 14 y es el día donde se sacrificaba el cordero. Entonces dice, fue cuando se le acercaron y le dijeron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y nos iríamos más atrás, porque esto no fue ni siquiera el día 14, fue antes del 14, posiblemente el 13. Entonces, ya que tenemos en cuenta eso de protos, tenemos que hacerlo también con Mateo 26:17, que dice: antes de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer Pesaj? Recuerde, si decimos que ahí dice el primer día de la fiesta, entonces nos metemos en un problema, porque si hubiera sido un año donde Yeshua no hubiera muerto, ya los hubiera regañado porque se esperaron hasta el primer día de la fiesta para buscar dónde celebrarla.
Pero en el año donde Yeshua murió, ¿cómo estaban hablando con él si ya estaba muerto para el primer día de la fiesta de los panes? Por eso lo digo, tienes que cambiar la palabra primero por la palabra antes de. Entonces por eso decimos antes de la fiesta de los panes. Entonces, ya que arreglamos esos errores de traducción, una vez más queda claro que la última cena de Yeshua fue antes de la fiesta de los panes sin levadura, en el día de la preparación del sacrificio de Pesaj, es decir, al inicio del día 14 de Aviv. Sin embargo, hay más motivos. Motivo número 2 por el cual la gente piensa que sí era un Pesaj la última cena de Yeshua, porque Yeshua dice que quería celebrar Pesaj. Ahora, yo sé que es el argumento más grande en contra de su servidor. Marcos 14:14. Díganle al dueño de la casa, el rabí dice, ¿dónde está mi habitación donde pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Y él les mostrará un cuarto grande arriba ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. De modo que sus discípulos se fueron y entraron en la ciudad y allí hallaron todo como él les había dicho y prepararon el Pesaj. Esta, hermano, es una de las citas más usadas para afirmar que Yeshua sí celebró Pesaj en la última cena. Sin embargo, tenga en mente todo lo que ya vimos. La cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua hace imposible que la última cena de Yeshua sea un Pesaj. Así que nos encontramos con la situación de tener que pensar por qué Yeshua diría esas palabras si no tenía intenciones de celebrar Pesaj. Podemos estar seguros de que no estaba diciendo una mentira. Ok, partamos desde ahí. Así que tenemos que ver todo en el contexto para entender el sentido de tal declaración. Yeshua estaba por ser sacrificado. Él lo sabía, pero sus discípulos no. Él sabía que al día siguiente sería clavado en el madero, luego de un juicio injusto, y que eso marcaría la vida no solo de sus discípulos, sino de toda la humanidad. Él sabía que solo él tenía que ser quien llevara a cabo el plan, pero sus discípulos no sabían nada. Lo que ellos creían que iba a suceder era el sacrificio anual de Pesaj y la cena de los panes sin levadura. Así que le preguntaron, Maestro, ¿dónde quieres que preparemos el Pesaj? Y él les responde como si no fuera a cambiar el rumbo de toda la historia al día siguiente. Les responde como cuando usted está lleno de problemas del trabajo o problemas financieros o problemas familiares y escucha que sus hijos le preguntan qué van a comer mañana. Sus hijos no saben lo que usted está pasando ni tampoco tienen que saberlo. Ellos solamente saben que usted proveerá. En la misma manera, los discípulos no tenían que saber toda la verdad. Era una carga que Yeshua tenía que llevar solo. Por eso les respondió rápidamente dónde encontrar el lugar, no porque iba a cenar Pesaj, sino porque si les decía que para qué buscaban, que al cabo al día siguiente lo iban a matar, pues entonces se arruinaba todo el plan. O en el mejor de los casos, los hubiera hecho pedazos y un manojo de nervios a todos. Solo piensa en Pedro cortándole la oreja a Malco en el momento en el cual ve que arrestan a Yeshua. Imagínese eso magnificado cuando ya saben que lo van a matar el día siguiente. Ellos no sabían nada. Y en respecto de la afirmación de que los discípulos fueron a preparar el Pesaj, tenga en cuenta que aún no era el sacrificio. Por lo tanto, no tenían cordero para preparar todavía. Entonces, el contexto nos enseña que lo que estaban preparando era el salón para tenerlo listo para la noche siguiente. Lucas 22:8 dice, Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárennos el Pesaj para que comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Y él les dijo, miren, cuando entren en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Díganle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la que pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Así que fueron y hallaron como les había dicho y prepararon el Pesaj. Ahora, yo sé, para serle bien sincero, esta es una cita bastante convincente para decir que Yeshua sí celebró Pesaj. Sin embargo, la clave está en el versículo 11. ¿Dónde está la habitación en la que pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Nótese que Yeshua no dijo, voy a comer el Pesaj, dijo, pueda comer el Pesaj. Es decir, no afirmó que iba a cenar. Y está bien, yo sé que suena como que estoy estirando el argumento. Pero, una vez más, tenga en cuenta todo el contexto. Yeshua tiene que mantener la apariencia de que todo está normal e igual que cualquier otro día. Él celebraba Pesaj anualmente. Sus discípulos no tenían motivos para pensar que ese año pasaría otra cosa. Así que dice lo que acabamos de leer. También, como él sabía que al día siguiente estarían demasiado asustados para andar buscando un lugar para celebrar Pesaj o para esconderse, porque a fin de cuentas para eso usaron el aposento alto, entonces los envió desde el día 13 para que antes de que iniciara el 14 de Aviv ya tuvieran un lugar. Quiere decir que tuvieron el salón desde un día antes de Pesaj.
por eso lo usaron para cenar. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Una vez más, esta cita es particularmente muy importante porque pensamos, dice, ¿ves cuántas ganas tenía de celebrar Pesach? Sí, pero no está diciendo que lo está haciendo, dice, les digo que no la comeré más. Y esto es equiparable a cuando Yeshua está en el huerto del Getsemaní y le dice al Padre: Padre, si es posible que esta copa pueda pasar y yo no la tenga que tomar. O sea, él no está diciendo va a suceder, él está declarando lo que quisiera que pasara, por causa de que si Yeshua no toma la copa, él no muere. Y por causa de que si sí come el Pesaj, tampoco hubiera estado muerto. Yeshua tenía en sus manos el comer Pesaj a la noche siguiente, pero él decidió morir, porque él era el Pesaj que debía ser entregado. Yeshua no estaba mintiendo al decir que anhelaba comer el Pesaj. Él realmente deseaba comer del Pesaj ese año, porque eso hubiera significado que no se iba a morir. Asimismo, como pedía que no tuviera que tomar esa copa, era un hombre que tenía miedo de morir como cualquier hombre tenía, pero sabía su destino y sabía el plan del Padre. Así que debemos leer con contexto y entender el subtexto detrás de las palabras de alguien que sabe lo que le va a suceder. Yeshua estaba abriendo su corazón lo más que podía sin tener que revelarles toda la verdad a sus discípulos, porque eso hubiera significado darles una carga que no podían llevar en ese momento. Pongamos siempre esas palabras de Yeshua en el peso que deben tener. El hecho de que él diga, vamos a celebrarlo, no era porque estaba a punto de celebrarlo, sino porque él sabía que si les decía, no se apuren muchachos, ya para qué, igual me van a matar mañana. ¿Usted cree que eso hubiera tenido sentido? No, él tenía que continuar con las apariencias hasta que se llevara a cabo todo el plan. Por eso él dice eso. Otro motivo por el cual la gente piensa que la última cena de Yeshua sí era un Pesaj, porque Lucas dice que la cena fue en panes sin levadura. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual es necesario sacrificar el cordero del Pesaj, y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárenos el Pesaj para que comamos. Bien, como ya lo vimos antes, no podemos decir que Yeshua envió a sus discípulos a preparar el Pesaj cuando ya estaba la fiesta de los panes sin levadura, porque eso significaría que ya estaban retrasados un día. Ok, vaya siguiéndome. Entonces tenemos que concluir que está mal traducido el pensar que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya que ese día 15 de Aviv al anochecer, Yeshua ya debería estar muerto y sepultado. Pero supongamos que este no fuera el año de la muerte de Yeshua. Pensemos que fue cualquier otro año. ¿Realmente cree usted que Yeshua iba a perderse la fecha del inicio de los Moadim de panes sin levadura? Porque si leemos sin conocimiento de los Moadim, ignoraremos el hecho de que aquí dice que llegó el día de los panes sin levadura y es cuando apenas empezaban a sacrificar el Pesaj. Por otro lado, también es posible que Lucas estuviera diciendo eso por causa de que así como a Sukkot se le agrega un octavo día, y tradicionalmente dicen los 8 días de Sukkot, aunque bíblicamente dice 7 días y un día octavo, de la misma manera también a el día de la preparación se le agrega a la fiesta de los panes de levadura y se considera como si fuera el primero de 8 días, aunque realmente es un día aparte. ¿Ok? Entonces puede ser que también por eso lo estaban diciendo así. Sea como sea, ni los que decimos que la última cena no fue Pesaj, ni los que dicen que sí lo fue, podemos estar de acuerdo con esa traducción que dice que el Pesaj se sacrificaba en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya que todos sabemos que eso era un día antes. Ok, entonces estos son los puntos a favor de decir que la última cena sí fue Pesaj, pero ya comprobamos pues que confirman el hecho de que no lo fue. Entonces vamos a ver la gráfica una vez más. Muy bien, ahí está la gráfica que vimos al principio. Yeshua el día 10 de Aviv entró a Jerusalén para ser inspeccionado. El día 14 de Aviv, al inicio del 14 de Aviv, justamente un martes al caer el sol, fue su última cena. Un miércoles en la madrugada fue su arresto. Su muerte fue un miércoles a las 3 de la tarde, un 14 de Aviv. Su sepultura fue justamente entre el 14 y el 15, un miércoles al caer el sol, cuando iniciaba la fiesta de los panes sin levadura y la cena de Pesaj. María Magdalena compró las especias para ungir el cuerpo hasta el día viernes 16 de Aviv en ese año. Y la resurrección fue 3 días y 3 noches después. Esto es la señal de Jonás, 3 días y 3 noches justamente como dice la palabra.
Las mujeres vinieron a ver a Yeshua hasta 12 horas después de estar resucitado. Esto fue un domingo como al amanecer más o menos, pero Yeshua ya tenía varias horas vivo. Entonces esta, hermanos, es la verdadera cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Si usted quiere verla en profundidad, mire nuestro video al respecto. Como pueden ver, después de haber escudriñado bastantes versículos importantes, los cuadramos con la gráfica de la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua, pues nos damos cuenta que sí, la última cena de Yeshua no pudo ser un Pesaj. Lo más importante que debemos entender es que Yeshua es nuestro Pesaj. Él no podía haber observado la última cena como un Pesaj, porque eso hubiera significado que Él murió en el día equivocado o que guardó Pesaj en el día equivocado. Es entendible que haya confusión en este tema, pero esperamos haber sido claros en lo que estamos tratando de explicar. Sin embargo, todavía hay un motivo más que la gente usa para decir que la última cena sí era un Pesaj, porque Pablo dice que Yeshua celebró el Pesaj. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Esa es una de las citas más conocidas, yo la escuché mucho tiempo, y obviamente es más usada para decir, pues Yeshua estaba cenando un Pesaj. Sin embargo, mire bien esa cita. ¿En dónde dice Pesaj? ¿En qué parte? En ningún lado. Ahí jamás dice Pesaj. Ni siquiera dice panes sin levadura. Estamos predispuestos, hermano, a pensar que se refiere a Pesaj porque hemos creído que la última cena era un Pesaj, pero ya comprobamos muchas veces que no lo era. Entonces deberíamos poner atención una vez más al inicio de este pasaje, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan. ¿Ok? Aquí hay dos puntos esenciales para mostrar que Pablo no estaba hablando de Pesaj. Número 1, dice que Yeshua hizo eso la noche que fue entregado. Esa es la noche del 14 de Aviv, o sea, la noche antes de la cena de Pesaj. Y número 2, la palabra pan que usa es artos, que ya vimos significa pan con levadura. Así que si Pablo dice que Yeshua realizó esta cena la noche que lo entregaron, es decir, la noche antes del sacrificio y la cena de Pesaj, y luego dice que estaban comiendo panes con levadura, igual que los evangelios lo dicen, entonces no podemos usar la cita de 1 Corintios 11 para justificar nuestra idea de que la cena del Señor, que dice Pablo, es un Pesaj. Más aún, cuando habla de tomar la cena indignamente, no podemos estirar el argumento para decir que se trata de los que comen el ceder de Pesaj sin estar circuncidados físicamente, ya que como lo comprobamos, Pablo no está hablando de Pesaj, sino de una cena distinta. Así que tenemos que preguntarnos, si la cena del Señor que Pablo menciona que Yeshua hizo y que él enseñaba no es Pesaj, pues ¿qué es? ¿Qué fue la última cena de Yeshua? La última cena de Yeshua, también conocida como la cena del Señor, fue eso, una cena. No fue Pesaj y tampoco fue el inicio de algo nuevo como una misa católica o una santa cena cristiana. Sabemos que no fue Pesaj porque ya lo comprobamos, ok, eso ya no le voy a seguir ahí adelante. Pero para comprobar que no fue algo nuevo, es cuestión de ir a la Torá y saber que Yeshua no podía agregarle al mandamiento. Deuteronomio 4:2. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella para que guarden los mandamientos de Yahvé su Elohim que yo les ordeno. Entonces, lo que Yeshua hizo esa última noche fue cenar con sus seres queridos porque sabía que se iba a morir. Ya no tenía más enseñanzas que darles, ya solo quería disfrutarlos antes de partir al sacrificio. Era el momento más importante cuando les revelaría lo más profundo del corazón del Padre para que lo mantuvieran con ellos toda la vida y que cada vez que estuvieran en una reunión física unos con otros recordaran que estaban reunidos en memoria de Él. Considérelo como una graduación para sus discípulos, estaban a punto de ser lanzados a predicar ellos solos. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que le había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La razón entonces por la que se utiliza el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre no es para decirnos que tomemos una galletita y un jugo de uva, sino que simplemente eran elementos esenciales de la cena judía de su tiempo, y Yeshua los estaba usando como un recurso mnemotécnico, es decir, como recordatorios gráficos de lo que él quería que tuvieran en cuenta. Marcos 14:22 dice: mientras ellos comían, Yeshua tomó un pan, dio la bendición, lo partió, les dio y les dijo: tengan, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, después de dar gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre del pacto, la cual se derrama en favor de muchos. Salomón nos dice qué significan el pan y el vino. Proverbios 9:5: vengan, coman mi pan, beban mi vino, que yo les he mezclado, dejen las simplezas, vivan y anden por el camino de la inteligencia, o sea, la sabiduría. El pan y el vino son símbolos de sabiduría. También Salomón nos dice cómo se obtiene la inteligencia o la sabiduría. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Y mismo Salomón nos dice cómo demostrar temor a Elohim. Eclesiastés 12:13: el fin de todo discurso es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces todo regresa a lo mismo: guardemos los mandamientos. Pero, ¿qué quiso decir Yeshua con que ese pan es su cuerpo? Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. La Torah es el pan de vida. Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. La Torah se hizo hombre en Yeshua. Juan 1:14: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Por lo tanto, pues Yeshua es el pan de vida. Juan 6:33: porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Ellos le dijeron: maestro, danos siempre de ese pan. Y Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Entonces Yeshua nos estaba diciendo que cuando comamos el pan en comunión con los hermanos, recordamos que Él es la Torah viviente, que es el pan de vida que nos nutre, y que si no comemos de ese pan nunca entraremos en el pacto renovado, ya que ese pacto justamente requiere que la Torah esté dentro de nosotros. Jeremías 31:33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. ¿Quedó entendido entonces respecto de por qué Yeshua dice que el pan es su cuerpo? Entonces, ¿qué quiso decir Yeshua con que el vino es su sangre? 1 Corintios 11:25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. No es nuevo pacto, es pacto renovado. Mire, es sencillo: el vino se saca de las uvas aplastadas. Por eso es que el Mesías debía ser molido por nuestros pecados. Isaías 53:5: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yeshua entonces fue aplastado como una uva por nuestros pecados para concedernos la oportunidad de que la casa de Judá y la casa de Efraín entraran en el pacto renovado. Por eso es que el Mesías nos dice que el vino debe recordarnos el pacto renovado que nos permite su sangre. Nótese también que el vino, como señal del pacto renovado, se acompaña del pan, que es la Torá. No pueden estar separados el uno del otro. La Torá debe ser escrita en nuestro corazón y mente para que podamos entrar en el pacto renovado. Hay pacto renovado, hermano, pero la Torá siempre es la misma. Entonces, lo que Yeshua estaba explicando era que cada vez que se reunieran a partir el pan y beber el vino, es decir, a comer juntos, lo hicieran recordando el pacto renovado que Él estaba a punto de establecer con su muerte en el madero, ni más ni menos. Y ellos lo entendían porque los vemos considerando sus cenas juntos como la cena del Señor. Para ellos, la comunión de los hermanos a la mesa era tan importante como la oración o la lectura de la palabra. Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ve? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y Adonai añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por eso, hermano, es que Pablo regaña a los corintios que tomaban ese tiempo de comunión como si fuera cualquier cosa. Primero a los Corintios 11:20. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Elohim, que quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Ese pasaje nos muestra otras dos cosas. Número uno, que la cena del Señor no era un Pesaj, porque Pablo nunca la menciona en el contexto de 1 de Corintios 11. Además, que al decir cuando se reúnen, da a entender que no era una vez al año en Pesaj, sino más bien de manera constante, cada Shabbat. Por lo tanto, cenaban juntos cada semana. Número 2 también, otra implicación es que es imposible que esté hablando de la misa o de la Santa Cena evangélica, porque es imposible llenarse el estómago con la galletita o emborracharse con el vasito de jugo de uva. Ok, entonces no está hablando de Pesaj y no está hablando de la Santa Cena. Primero a los Corintios 11:27. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Maestro de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Maestro. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad come y bebe juicio para sí mismo. Lo que Pablo dice es que cualquiera que tome el tiempo de comunión de los hermanos como un momento para excesos, para egoísmo, para glotonería o para borracheras, no solo está errando el sentido verdadero de la reunión, sino que está siendo culpable de profanar el sacrificio de Yeshua. Así de serio es, hermano, cuando usted toma a la ligera la reunión con los demás hermanos. 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que su reunión no resulte en juicio. Esta última cita también nos muestra que Pablo no está hablando de Pesaj, porque hace entender que se reunían regularmente. Sin embargo, y es muy importante, ¿quiere decir entonces que estas indicaciones no se pueden utilizar para hablar de Pesaj? No, claro que no. Pesaj es la cena más importante del año. Así que sin dudas es necesario que tengamos en cuenta las palabras del apóstol respecto de no tomar esa reunión a la ligera. Lo que hemos tratado de explicar en este mensaje es que la última cena de Yeshua no fue Pesaj, pero sin duda reconocemos la importancia de esta exhortación de Pablo a los Corintios y que se puede aplicar en la cena de Pesaj, claro que sí. En conclusión, la última cena de Yeshua no fue Pesaj, sin embargo tampoco fue una misa católica o una santa cena evangélica. Fue un momento de intimidad que se quedó grabado en la memoria de sus discípulos y que ellos recreaban cada vez que se sentaban a la mesa unos con otros, valorando el tiempo que podían pasar juntos, ya que al igual que Yeshua, ellos iban a ser martirizados tarde o temprano. Yeshua nos enseñó a reconocer que cada vez que comemos pan y bebemos vino, es decir, cada vez que nos reunimos en familia a comer, Él está en medio de nosotros y debe ser el punto focal de nuestra reunión. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Valoremos entonces eso, ya que no sabemos cuándo pudiera ser el último día que estemos en compañía de nuestros seres queridos, sobre todo de los que guardan la Torá. Salmo 133:1. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.